Bueno, buenos días a todos. Comenzamos. Ya hay bastante gente dentro. Hoy tenemos un nuevo seminario de la Oficina Acelera Pyme de OnTech Innovation, hoy dedicado a visión artificial, mejorando la calidad y eficiencia y seguridad en la industria. Y tenemos con nosotros a Diego Huertes, que es fundador y CEO de la empresa Tadia, que es una startup de consultoría en inteligencia artificial, aunque mejor Diego se presenta y os habla un poquito más de su trayectoria, porque la verdad que tiene un currículum impresionante. Así que, Diego, cuando quieras, toma la palabra. Si queréis hacer alguna preguntilla, podéis hacerlo a través del chat, o si queréis tomar la palabra, podéis levantar la mano y yo abro el micro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias y Comenzamos. muchísimas gracias a todos por asistir. Como bien ha dicho, pues las preguntas las podéis haciendo durante toda la charla, lo único que las leeremos al final y abriremos micro a quien quiera hacerla en viva voz también al final, aunque podéis elegir chat o abriendo los micros, como sintáis más cómodo. Como bien ha dicho, mi nombre es Diego Huelte, dirijo Tadia, que es una pequeña consultoría boutique especializada en inteligencia artificial para industria. Eh, lo que hacemos básicamente son proyectos a medida para plantas industriales, para optimización de producción. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las categorías que hacemos a decir verdad se está convirtiendo en la principal, que es visión artificial. Y ahora os explicaré por qué. Se llama mejorando la calidad, eficiencia y seguridad en la industria, porque vamos a ver distintos aspectos, distintos casos de uso. Algunos, la mayoría, suelen ir enfocados a mejorar calidad, pero también eficiencia, y veréis que también en algunos casos, pues seguridad. Nosotros lo hemos enfocado un poco a industria, que es donde nos defendemos muy bien, porque es la especialización que tenemos. Pero si alguno de vosotros no pertenece al sector de industria, veréis que hay muchas cosas que tienen aplicación pues bueno, a otros ámbitos. Intentaré dar algún ejemplo pues para que lo veáis tranquilamente, pero cualquier duda o cualquier cosa, mira, en mi sector se podría aplicar porque tenemos esta problemática. Tenéis el chat para hacer preguntas y estaré encantado de responderlas al final. Muy bien, pues vamos a hablar primero de lo que es visión artificial, los tipos que hay. Luego vamos a ver por qué ahora, porque estamos en un momento muy, muy interesante para la visión artificial. Y vamos a empezar directamente viendo aplicaciones prácticas. Algunos ejemplos, porque creo que es la manera más fácil de entender todo esto. Y después pues veremos algunos aspectos técnicos que hay que tener en cuenta. Hablemos primero de visión artificial. Si vamos a Wikipedia, nos dice que es la disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica. Bueno, para que sean para poder tratarlas con un ordenador. Esto es muy amplio. Si os dais cuenta aquí, en ningún momento hemos hablado de inteligencia artificial. Y nosotros, sin embargo, lo que decimos es que hacemos inteligencia artificial para industria. Entonces, ¿dónde está aquí la diferencia? Pues que el campo de visión artificial es un campo que existe desde hace años, ¿vale? La inteligencia artificial aplicada a la imagen de forma efectiva existe en los años recientes, no tiene más de 10 años. Ahora os explicaré un poquito. Por eso me gusta distinguirlo entre dos tipos de visión artificial. Y hoy en día, todavía hoy en día, se sigue poniendo visión artificial clásica y visión artificial mediante inteligencia artificial. Con lo cual, ambas están activas y son enfoques diferentes. La visión artificial clásica, que es la que tenemos hasta ahora, es una visión artificial basada en referencia. Básicamente, una imagen al final para nosotros, un conjunto de píxeles. Todo el mundo sabe lo que es un píxel, que es un puntito dentro de la imagen. Ese píxel tiene un color, ¿vale? Si es blanco y negro, pues tiene un color de blanco o negro. Y si es color, pues tiene tres
RGB, ¿no? Red, green, brown, rojo, verde y marrón. Eh, entonces, bueno, lo que realmente se puede hacer con eso es computación. Se puede hacer computación, se puede hacer, yo puedo detectarte cuando hay un punto negro dentro de una superficie blanca. Solo tengo que buscar aquel que tiene el valor numérico mayor. Puedo usar matemática para extraer ese tipo de cosas. Y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. En industria, pues cuando queríamos detectar un defecto, por ejemplo, lo que hacíamos era tomar referencia. Es decir, si yo tengo este boli, es una referencia válida, yo te enseño cómo debería ser este boli. Si ahora te viene un boli que le falta uno de estos anillos, al comparar un boli con otro, yo te digo, ojo, aquí había un anillo y aquí ahora no está. ¿Cuál es el problema? Que es muy importante que si yo examino este boli, el ángulo del boli sea siempre el mismo, la posición sea siempre el mismo y la iluminación sea siempre la misma, porque si yo te digo esto debería ser azul y te entra un rayo de sol por la ventana, refleja y se ve blanco, para ti esto ya no es el mismo boli, porque yo estoy viendo algo blanco. Con lo cual esto hace que las detecciones sean muy limitadas, ¿no? Buscar, por ejemplo, una mancha, un arañazo, es tarea muy, muy difícil porque, ya digo, la iluminación nos trae de cabeza. Y cada referencia debe ser configurada. Es decir, si yo tengo una empresa que fabrica cosas diferentes, referencias diferentes, que es lo habitual, por cada referencia, por cada cosa que yo quiero inspeccionar, tengo que configurarla. Si yo solo fabrico bolis azules, ningún problema. El problema es que si fabrico uno rojo, tengo que configurarlo. Y uno amarillo, y uno naranja, y cualquier otro color, ¿vale? Con lo cual, la visión artificial clásica está muy limitada y veréis en muchos sitios y todavía en muchas industrias pues, que se ven cajas negras donde todo se cierra para que la iluminación sea exactamente igual, no nos vaya a dar ningún problema, un rayito de sol que nos entre por la ventana. Las cámaras son muy caras porque, claro, es que la cámara tiene que tener una sensibilidad al color muy, muy, muy cercana. Si ahora esta se nos rompe, la que sustituyamos no puede ser diferente, no puede ser ligeramente diferente. Hay, es decir, es muy limitante, pero es lo que había. Sin embargo, surgió la visión artificial mediante inteligencia artificial. Aquí en este caso lo que hacemos es poner modelos normalmente de redes neuronales que son capaces de detectar cosas que antes pues solo podían detectar ciertos humanos. Eso está genial. Porque ahora lo que hacemos es basarnos en aprendizaje. El anterior, la visión artificial clásica, está basado en referencias. Yo le enseñaba cómo es una pieza más buena para que aprendas a distinguir las malas, y aquí no. Aquí yo lo que enseño es qué es un defecto. Yo te enseño lo que es un arañazo en un boli y te lo enseño para este boli. Y si mañana me viene un boli rojo, yo no te tengo que decir que ese boli es rojo. Tú vas a ver que el boli tiene similitudes con esto y que tiene un arañazo. ¿Por qué? Porque el arañazo al final es un cambio de color repentino en una superficie que debería ser lisa. Por lo tanto, es capaz de detectar efectos incluso en referencias que nunca ha visto. No hay configuración por referencia y luego pues es menos sensible a la iluminación, posición, ángulo. Es decir, la misma cámara tú la mueves y siempre que se vea el boli, me da igual un poquito, pues no va a haber ningún problema. Ahora, si yo siempre le he enseñado el boli así y de pronto no llega el boli así, ahí sí podemos tener un problema. Pero estamos hablando de cambios mínimos, ¿vale? Lo mismo con la iluminación. ¿Tiene que haber iluminación? Sí, para que se vean bien los defectos, pero no necesariamente tiene que ser exactamente igual, ¿vale? Bueno, visto un poco esta diferencia, la que yo os voy a hablar de todo lo que voy a centrar es la visión artificial mediante inteligencia artificial. La otra visión artificial, que es la visión artificial clásica, sabemos que existe, cada vez menos se está implantando y por desgracia todavía se sigue implantando, ¿vale? Yo te digo por desgracia porque hay muy pocos casos, y se pueden contar con los dedos de la mano, las casuísticas en las cuales la visión artificial clásica conviene antes que mediante inteligencia artificial. ¿Cómo saber si es mediante inteligencia artificial? Su computación es muy difícil, ¿vale? Ese es sobre todo el problema principal.
Y es que antes, el problema que teníamos es que la computación basada en visión artificial clásica es fácil, pero la visión artificial mediante inteligencia artificial necesita en muchas ocasiones de GPU, porque el modelo de inteligencia artificial necesita de muchas multiplicaciones matriciales. Bien, visto esto, la visión artificial basada en inteligencia artificial lo que hace es usar redes neuronales. Las redes neuronales están inspiradas en la biología. Lo que hace es que, por ejemplo, aquí veis una neurona. Una neurona tiene dendritas y tiene un axón. Entonces, lo que se ha hecho ha sido hacer una modelación simbólica muy parecida, una modelación matemática, ¿vale? Que tenemos los inputs por un lado y el output por otro. Una función de activación, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero básicamente que sepáis que está inspirado en la biología. Las redes neuronales llevan existiendo ya varias décadas. Sí es cierto que desde que se aprendió a entrenarlas de forma intensiva, tienen aproximadamente de 10 a 15 años. Ahora para imagen hablamos de una cosa que se llaman las convoluciones, ¿vale? La convolución es la manera que tienen las imágenes de ser introducidas en una red neuronal para que sea entendida, que básicamente es coger la imagen, trocearla en pequeños, o sea, coger pequeños trozos de la imagen y hacer con ellos unas operaciones matemáticas, darles una serie de vueltas para que active una neurona u otra. De hecho, lo que hace no es muy diferente a lo que hace nuestro córtex visual. Nosotros vemos por los ojos y en nuestro córtex quien identifica esas imágenes. Y al final hace cosas muy similares, es decir, coge trozos de imagen, las va cambiando, le va dando la vuelta y va activando unas zonas de algunas neuronas sí, otras no. Exactamente lo mismo es lo que intenta hacer esta convolución. Las convoluciones surgieron en 2012. Bueno, ya había algún paper antes en los 2000, pero empezaron a usarse intensivamente en AlexNet, que es 2012, pero digamos que con una aplicación práctica no se ha visto antes de 2015-2016. Por eso digo que esto es algo que tiene máximo 10 años. Si veis un sistema de visión artificial, que me lo he encontrado, que tiene 15 años, te dice, sí, sí, a mí me han dicho que esto lleva inteligencia artificial. Y digo, lo siento, pero si lo lleva es para hacer un caso de estudio porque realmente no, en ese entonces no estaba disponible para el público en general, ¿vale? Entonces estamos hablando de algo muy reciente. ¿Y por qué ahora? Porque ahora si os he hablado de que esto estaba hace 10 años y sin embargo os estoy contando, ya os digo que en los últimos 2 o 3 años pues ha habido un auténtico boom y solo va hacia arriba la instalación de visión artificial. Pues por varios factores. El primero es el hardware especializado con GPU. Esto que veis aquí, este ordenador, no tengo ninguna mano, es un mini PC que tiene una GPU. Esta GPU, que es esto que ves aquí, es una tarjeta gráfica, ¿no? La que usa los videojuegos, pues muy similar. Esto lo ha producido Nvidia y nos permite, con un coste bastante, esto vale menos de 1.000 euros para que os hagáis una idea, este pequeño PC, es capaz de procesar todas esas imágenes a tiempo real de varias cámaras simultáneamente con una velocidad de hasta, ¿qué te digo?, 60 comprobaciones por segundo. Estamos hablando de que somos capaces de hacer cosas que antes eran muy difíciles y todo eso lo ha habilitado pues un nuevo hardware, pero no solo el PC, el procesamiento, que es donde he dicho antes que está un poco el cuello de botella. También ahora tenemos cámaras de mejor resolución que son además más baratas y tenemos mejores características de todo en general, ¿vale? Pues cámaras más rápidas, cámaras con mejor sensibilidad al color, con menos sensibilidad a la luz, etcétera, etcétera. Y el software. Ahora tenemos cada día, bueno, no cada día, pero cada mes sí salen modelos de detección de objetos, es decir, está todo en continua mejora, pero ya lo que hay es muy, muy, muy capaz. Y también han surgido plataformas de anotación y entrenamiento. Anotación es la forma de decirle a los modelos de inteligencia artificial, bueno, cómo aprender.
Yo he dicho que los modelos de inteligencia artificial aprenden. ¿Cómo aprenden? Aprenden por repetición. Yo te digo, este defecto es un arañazo, este defecto es un arañazo, este defecto es un arañazo. ¿Cómo le digo eso? Pues cojo la imagen y marco, como si fuera con este puntero que tengo aquí, marco y digo, aquí está el arañazo. Eso se llama anotación. Pues ya hay plataformas que lo hacen y además te lo hacen de forma que es muy fácil, ¿vale? Y de entrenamiento, entrenar estos modelos cada vez más fácil. Antes era pues muchísimas líneas de código en hardware muy caro, ahora cada vez son menos líneas de código y en hardware cada vez más barato. Y por supuesto también pues plataformas de monitorización y despliegue, porque muchas veces cuando ponemos estos modelos no sabemos si han dejado de funcionar o ya funcionan peor, ¿no? Porque nos cambia la materia prima, nos cambia la referencia y a veces pues puede ir a mejor o ir a peor. Pues todo eso antes era muy difícil de monitorizar y de desplegar y ahora ya pues digamos que es bastante fácil. Vamos a hablar de las aplicaciones prácticas que tiene la inteligencia artificial de forma que se vea muy claramente pues qué es lo que se puede y lo que no se puede. Quiero empezar por esto antes que por los aspectos técnicos para que primero comprendes qué podemos hacer con ella y luego ya pues vemos qué hay que tener en cuenta para aplicarla. Hablemos de el rey, la categoría reina, para lo que se usa siempre, casi siempre en la visión artificial, es control de calidad, ¿vale? 8 de cada 10 proyectos que surgen son para controlar la calidad de una forma o de otra. ¿Por qué? Las cámaras, todo lo que sea calidad visual, es capaz de hacerlo en cada una de las piezas que se están produciendo, ¿no? Esto estamos hablando sobre todo que es muy útil en manufactura, donde producimos cosas, ítems, ¿no? Y esas cosas que producimos, pues hay que inspeccionarlas. Podemos inspeccionar sus piezas o podemos inspeccionar directamente el producto completado. Esa inspección antes se hacía de una manera muy diferente y bastante peor. ¿Por qué? Porque teníamos varias formas de hacerlo. Una, la inspección por lote. Y es, si yo produzco, no sé, bolígrafo, pues no sé si alguno de vosotros produce bolígrafos, pero si no se va a llevar hoy todos los ejemplos. Si yo produzco bolígrafo, yo lo que hacía era de cada lote o de cada 100 o de cada 1000 cogía uno y una persona pues lo analizaba, lo miraba bien, miraba todos los aspectos, parece que está bien, aquí el trasluz, todo ok. Eh, y si este estaba bueno, da por hecho que el lote está bien. Porque es cierto que suele pasar, porque si una máquina se desconfigura y empieza a hacer uno malo, lo normal es que haya 50 más que están mal. Entonces, usando un poco la estadística, si cada vez que se desconfigura la máquina salen 50 mal, si yo cojo uno cada 100, tengo el 50% de posibilidades de encontrarme el problema. ¿Vale? Y que querías aumentar la calidad, ningún problema. Aumentaba la repetición cada cuánto, ¿no? Al final, ¿qué acaba esto? Pues en que tenemos a personas viendo o haciendo un trabajo, digamos, pues que a lo mejor no es el más reconfortante del mundo, que es estar de brazos cruzados, mirando una línea, viendo pues esos defectos. Y es que la mente humana no sirve para esto. Y cuando digo que no sirve para esto, es que tú estás pensando en, mira, un defecto, o sea, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Ay, ¿habré cerrado con llave el coche? Sí, sí, lo he cerrado. Venga, otro más, otro más. Ayer el Unicaja jugó un partidazo, la verdad. Tal. Ay, no, espérate. Y en eso que has pensado, se te han pasado 5 o 6. Los humanos no somos buenos para esto, ¿vale? Y además nos aburre soberanamente. Una cámara, sin embargo, es capaz de hacer exactamente lo mismo y no se le escapa absolutamente nada. De hecho, cada vez más más fácil añadir esas cámaras. Entonces, con lo cual ya no solo antes tú mirabas al final del proceso, pero es que ahora puedes empezar a mirar en otros puntos. Pues imaginaros que yo hago este boli, pero este boli por dentro tiene una tinta y demás. Quizá esta tinta tiene un fallo, pero yo no lo he visto porque el que ha inspeccionado el boli, la persona que lo ha mirado al final. Ahora ya podemos poner algo
en medio y poder detectar pues esos fallos. Con lo cual, el control de calidad es quizás lo más interesante. Y bueno, ese control de calidad puede ser sobre sólidos, sobre líquidos, puede ser sobre no solo defectos mecánicos, defectos de material, puede ser también pues, defectos de color, defectos de forma, ¿vale? Pues sobre todo en industria plástica, pues vais a encontrar siempre, oye, vamos a mirar si nos falta material, que en muchas ocasiones pues falta material, o sobra material, o tiene arañazo, o tiene puntos, o bueno, pues muchas cosas, ¿no? que pueden influir. Segunda, seguridad en el trabajo. Se puede comprobar, la más común es comprobar si la gente lleva las EPIs. Sabéis que en la industria es muy importante, pues llevas el casco, llevas ciertos EPIs que hacen que si pasa algo, pues no acabe lo mejor posible, ¿no? Pues ya se puede controlar quién lleva chaleco, quién no lleva chaleco, quién lleva casco, quién lleva gafas, etcétera, etcétera. Y todo esto se puede hacer para denegar el acceso a un sitio, para dar una advertencia, pero es que no solo es seguridad de EPIs, también tenemos otros casos, como puede ser, por ejemplo, el detectar si hay una zona de inseguridad, o sea, si hay una situación de inseguridad. Pues no sé, hay un elemento móvil y hay una persona que va directo hacia ese elemento móvil. Se puede detectar ese problema y se puede dar un aviso o automáticamente desactivar ese elemento móvil. Como puede ser, pues yo qué sé, un brazo robótico que está trabajando. Es cierto que no debería de haber ninguna persona pasando por ahí, pero bueno, a veces puede haberla por alguna razón. Lo interesante sería parar. O no sé, hay máquinas, por ejemplo, que no pueden trabajar si tienen cierta trampilla abierta porque dentro pueden escaparse cuchillas o pueden... Ningún problema, si eso está abierto, no se actúa. Puedes ver si, bueno, pues muchas casuísticas de seguridad en las cuales pues podemos ver que no se están haciendo las cosas bien. Y bueno, no solo seguridad en el, digamos, integridad física en el momento, sino, por ejemplo, también apoyo al operario a cómo coge las cargas. Quizá hay operarios que cogen las cargas de forma incorrecta, se puede hacer daño a la espalda, pues todo eso se puede monitorizar y se les puede avisar para decirle, ojo, cuidado, que si sigues haciendo así las cosas, pues te puedes lesionar, ¿vale? Control de procesos. Aquí pues podemos observar a diferentes procesos que tienen un cambio y que detectar ese cambio es clave para poder controlarlo. Me explico. Por ejemplo, un reactor químico que está produciendo un compuesto y ese compuesto cambia de viscosidad. En el momento de cambio de viscosidad ha cambiado de estado y hay que empezar a hacer otras cosas. Pues a lo mejor hay que aplicar calor o todo lo contrario, reducir calor o aplicar cierta, ciertas otras partes del proceso. Bueno, pues se puede detectar cuál es la viscosidad simplemente observando, ¿no? En una diferencia de alturas como en la caída. Se puede observar el color. Muchas veces hay un cambio de proceso cuando hay un cambio de color. Oye, es que cuando se pone un poco más turbia significa que ha cambiado. ¿Vale? Pues en ese momento nosotros lo detectamos. O bueno, pues hay un proceso que está en marcha y no sabemos en qué fase está. Pues observando se puede saber en qué fase está. Normalmente eso hasta ahora lo hacían operarios. Operarios que se van acercando a un ojo de buey. Todavía no, le quedan 5 minutillos. Mira otra vez, le quedan 2 minutos, le queda un minuto. Y los operarios experimentados te lo clavan. El problema es que los operarios que quizás son menos experimentados, pues no se daban cuenta de esos cambios y bueno, pues a veces si se producía por grupos en batches, pues lo que nos encontramos es que en muchas ocasiones hay que tirar muchos productos pues porque se han hecho las cosas mal, ¿vale? Eso sería un poco el control de proceso. También puede servir como apoyo a una tarea manual. Por ejemplo, aquí vemos a una persona soldando. Un proyecto interesante es la verificación de la soldadura usando un móvil, ¿no? Pues, oye, cuando termino de hacer una soldadura, echo una foto con el móvil y veo cómo es el aspecto de la soldadura.
Puedo ver también si yo estoy haciendo una tarea, por ejemplo, una tarea que tiene 6 pasos, yo puedo identificar los pasos usando una cámara. Y si yo primero hago el montaje de este engranaje, luego aprieto aquí, luego tal, si la cámara detecta que me he saltado un paso, me puede avisar. Es decir, son tareas manuales que hacemos y que podemos recibir un apoyo. ¿Vale? Y bueno, por último, seguimiento de inventario. Que tenemos, pues, por ejemplo, material en diferentes naves o en diferentes espacios. Y sí, las tenemos identificadas con sus códigos QR, tenemos gente que las escanea y le pone tal y dice que está aquí cuando pasa allá, pero a veces se le olvida, o a veces es tan simple como poner una identificación visual suficientemente grande, ¿vale? Un código QR puede ser, que eso hoy en día ya lo conoce todo el mundo. Se puede poner un código QR y cada vez que pase de un sitio a otro se puede identificar. Es que no solo eso, se pueden contar cosas. Entra un camión que tiene pues objetos, pues yo puedo contar cuántos trae. Oye, traen 3. El pedido dice que deberían de traer 4. Pasa una carretilla de una nave a la otra y oye, yo puedo contar cuántas cosas lleva, ¿vale? Pero no solo eso sería un poquito el seguimiento, pero es que también puedes hacer inventario. Puedes tener una cámara apuntando a sitios donde hay pues, diferentes objetos y contar, saber qué es lo que hay en cada momento a tiempo real. Y estos son solo algunos de los ejemplos que tenemos, ¿vale? Estos son solo algunos de los ejemplos porque al final es lo que se pretende es pues ayudar a esos momentos en los cuales la vista humana es esencial para dar un apoyo y dar algunas capacidades pues que quizás el humano no tiene. Por lo cual esos son solo unos ejemplos y bueno, pues hay muchos más, ¿no? No he comentado, yo qué sé, en otros temas que no es industria, control de aforo, cuántas personas hay en un sitio, que puede ser de personas, pero también puede ser de coches. Cámaras, ya las Smart Cities cada vez más pues tienen cámaras apuntando a los coches para ver dónde hay cuello de botella, dónde hay problemas de tráfico. Eh, en fin, las aplicaciones pues son innumerables, ¿vale? Aspectos técnicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de instalaciones, ¿no? Lo primero es la cámara, ¿vale? En ocasiones no hay cámara, ¿vale? También lo digo, es decir, las imágenes se pueden generar de muchas formas. La imagen puede estar generada simplemente pues, porque es una fotografía, ¿vale? Entonces la cámara sería el móvil, pero pueden ser cámaras industriales. Mira, esta de aquí que veis aquí, esto es una cámara industrial, ¿vale? Que no tengo ninguna aquí, pero bueno, el tamaño pues, puede ser similar a esto, es decir, algo que cabe en mi mano, ¿vale? Y en total será algo así. Es casi más grande el objetivo que el cuerpo. Son cámaras que están preparadas para trabajar 24/7 en las condiciones más duras y por eso son industriales. Y luego pues tienen sensores muy sensibles que son capaces de detectar los defectos incluso los más mínimos. Eh, Estas cámaras, ¿vale? Normalmente se les acopla una lente fija. Ahora después os hablaré de la lente. Las cámaras pueden ser a color, pueden ser a blanco y negro. También tenemos cámaras como esta que vemos aquí, cámaras muy pequeñitas, cámaras que se pueden integrar en cualquier lado. Justamente tengo aquí una y os la enseño para que veáis lo pequeña que puede llegar a ser una cámara. Fijaros que en mi mano, bueno, yo tengo las manos grandes, pero en mi mano es muy pequeña. Pues realmente esto de aquí es un gran angular, ¿vale? Es un gran angular que es capaz de ver 180 grados. Tiene un foco motorizado, es decir, se puede acercar o alejar, no sé si lo veis, pero realmente esto se mueve y se acerca o se aleja en función de lo que hacemos. Eh, y tiene un coste muy moderado, ¿vale? Creo que cuesta sobre los 30 euros o algo así. Es capaz de ver, si no hay iluminación, es capaz de ver en infrarrojo. Es decir, es una auténtica maravilla. Y fijaros qué pequeña es y con un coste tan pequeño. Esto lo puedes integrar en muchos sitios, ¿vale? Estas, hombre, son tan, digamos, de coste tan moderado
porque entre otras cosas no tienen casi placa electrónica porque van enchufadas directamente. Tengo aquí un cable que no tengo, pero van enchufadas directamente a una máquina procesadora, que puede ser el PC que os enseñé antes, tiene estos puertos CSI, pero también puede ser que sea pues elementos como una Raspberry o cosas más pequeñitas, ¿vale? Es que a veces también pueden ser cámaras de seguridad. Estas son las que estáis acostumbradas a ver y se pueden usar para temas de visión artificial. Por ejemplo, para la detección de EPIs, estas son más que suficientes. Y en muchas ocasiones no es necesario ni hacer una instalación nueva. Es decir, oye, yo tengo una planta, ya tengo cámaras, porque por el tema de seguridad, ¿podremos añadir detección de EPIs? Pues sí, sin tener que tocar una cámara. Cogemos el feed de vídeo y el feed de vídeo lo pasamos por ese modelo de inteligencia artificial. ¿Vale? Eh, Con lo cual ya habéis visto un poco, pues pueden ser cámaras industriales preparadas, pueden ser cámaras de las que llamamos embebidas, pueden ser cámaras de seguridad, pueden ser móviles, un móvil personal que se tome una foto y se suba a un sistema, incluso abriendo vídeo a tiempo real, ¿vale? O incluso pues podrían ser cualquier otro tipo de cámara, siempre al final que nos permita ver lo que estamos buscando, ¿no? Como he dicho, muchas de las aspectos industriales tienen, o sea, muchas de las cámaras industriales necesitan de una lente fija, ¿vale? Pues hay unas lentes que veis que tienen aquí como dos cositas que realmente se mueven, pues para abrir la focal, que es lo que permite que entre más luz o menos luz. Pero bueno, esto ya es un poquito teoría de cámara. Y también, pues, puedes tocar lo que se aleja o se acerca, que realmente es para hacer un foco, un poquito del foco y poner el foco en un sitio. Para eso hay que tener en cuenta las capacidades de la cámara y de la lente. Para cada caso es un mundo, ¿no? Pues si estamos haciendo una inspección, esa inspección tiene un campo de vista, ¿vale? Ese campo de vista tiene un área de un ancho por un alto y tiene una distancia, ¿vale? Eso nos va a determinar la distancia focal de la cámara. Se dice, con una lente de 12 milímetros, de 15 milímetros, de 8 milímetros. Esos milímetros lo que hace es que acerque más o acerque menos para tener una visión más amplia y una visión más estrecha. También la profundidad de campo. La profundidad de campo, tú puedes abrir más o menos el diafragma para que entre más luz o menos. Si entra más luz, está todo, el foco es en un punto concreto. Sin embargo, si entra poca luz, si yo tomo una imagen con una exposición un poquito más larga, lo que conseguimos es que podamos tener un foco más amplio. Me explico, si este boli viene en una cinta y se va acercando hacia mí, ¿vale? Quizás solo aquí está enfocado. Sin embargo, si yo le pongo una profundidad de campo más grande, puede estar enfocado todo este camino. Vale, pues eso es el depth of view, la profundidad de campo. El tamaño mínimo de defecto. No es lo mismo que vayamos a ver defecto de 1 milímetro en una plancha de 1 metro que defecto de 1 milímetro en una plancha de 20 centímetros. Porque obviamente hace más zoom y se ve mejor. Se dice que para que se pueda detectar bien un defecto tiene que tener al menos el defecto, el tamaño mínimo en 3 píxeles. Me explico, si yo tengo un defecto, un tamaño mínimo de 1 milímetro, ¿vale? Puede ser, oye, yo produzco aquí un pico, ¿vale? Un punto negro puede tener un tamaño de 1 milímetro. Menos de eso ni lo miro. ¿Vale? Pues si hay 1 milímetro, yo al menos tengo que hacer para que haya 3 píxeles en ese milímetro para poder detectarlo. Y luego una cosa muy importante que son los frames por segundo, ¿vale? ¿Cuántos frames por segundo es capaz de capturar la cámara? ¿Cuántas imágenes por segundo? Hay veces en las cuales lo que estás observando se mueve muy lento, con lo cual con un frame por segundo es más que suficiente. Y en ocasiones se mueve tan rápido que necesita varios frames por segundo, ¿vale? Y los frames por segundo no solo están en la capacidad de la cámara, sino también luego la capacidad de procesamiento. Si yo tengo una cámara que me da 50 imágenes en un segundo, pero mi capacidad de procesamiento es una imagen por segundo, ¿vale? Que parece una tontería, pero a veces es así. Cuando no usas GPU, pues estamos hablando de esos tiempos. ¿Para qué te sirve que tomes 50 fotos si tú puedes analizar solamente una, ¿no? Luego una muy importante es la iluminación.
La iluminación, pues bueno, puede hacer de varias formas, siempre intentando no tener reflejos, incluso cambiando la luz para que incida de forma diferente, cambiando el color de la luz, ¿vale? Como hemos dicho, es importante que haya una iluminación suficiente para ver los defectos y intentar evitar los reflejos, pues para que eso no sea un problema. Luego el tipo de captura. Esto que estáis viendo aquí, veis que pasa un móvil, se le echa una foto y sobre esa foto se hace el análisis, ¿no? Y se detecta que faltan cosas y bueno, eso es un error. Vale. Eso realmente es jugársela todo a una foto. Esto pasa, de hecho, fíjate que aquí hasta se para. Va a la línea, se para, le echa la foto y sigue, ¿no? En otras ocasiones no se para, pero veis como una especie de flash. Esto era lo habitual porque como he dicho, la capacidad de procesamiento es muy limitada. Con lo cual, si yo solo puedo hacer una ejecución por un segundo, tengo que hacer un análisis un segundo, un segundo, un segundo. Hoy en día somos capaces de hacer algo así, a tiempo real. Como he dicho, podemos llegar hasta hacer 50 procesamientos de foto por minuto. O dividiéndolo en 4 cámaras, pues podemos tener a lo mejor 15, 4 cámaras a la vez simultáneamente, 15 procesamientos por segundo. Eso nos permite ir identificando las cosas a la vez que se mueven, sin tener que pararlas y sin tener que hacer absolutamente nada. Y luego la conexión. Os vais a encontrar cámaras como esta que van directamente a la placa, que es esta que os he enseñado. Os vais a encontrar otras que son USB, con lo cual la transmisión de datos es muy rápida, pero tiene que estar relativamente cerca del ordenador. Y os vais a encontrar en otras ocasiones, pues algunas, que este quizás es la instalación más común, que van por cable de red. Son cámaras que emiten a la red y esas cámaras pues van conectadas a un router, ¿no? A un switch. Y el PC lo bueno de esto es que el PC puede estar totalmente alejado, siempre dentro de la misma red, ¿vale? Porque más de red local sí iría demasiado lento por el tema del tiempo que tardan los datos en transmitirse, pero esto nos permite tener las cámaras en un entorno industrial que a lo mejor no es lo mejor, un entorno que tiene polvo, ácidos, que tiene, bueno, pues cosas que no son buenas para un ordenador y tener nuestro PC fresquito en una sala de servidores. Digo fresquito, pues se suele poner el aire acondicionado para que trabajen en mejores condiciones, ¿vale? Eso sería un poco la condición. Y bueno, por último, pues comentar que aquí hemos hablado sobre todo de visión artificial basado en óptica, ¿vale? Basado en cámaras, pero que también hay visión artificial no óptica. Es decir, pues, estamos hablando de visión artificial, por ejemplo, esto es visión artificial basada en rayos X. ¿Es una imagen? Sí. Se procesa exactamente igual que si fuera una imagen tomada con una cámara normal. La única diferencia es que aquí ya vemos a través. Podemos hacer una inspección interna dentro del elemento porque está hecha con rayos X. O podemos hacer con una cámara termográfica. Las cámaras termográficas lo que hacen es evalúan el calor de la superficie y le dan un color. Al dar este color, ya los algoritmos y los modelos que trabajan con esta imagen son exactamente lo mismo que si fuera una imagen óptica. Pero también hay imágenes mediante ultrasonidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, por ahora esto sería todo. Obviamente he dado un repaso un poco general. Se puede profundizar bastante más, pero espero que al menos pues hayáis podido entender pues que tiene muchísimas aplicaciones, que hoy en día cada vez es más fácil de implementar, menos costoso y con mejores resultados. Son proyectos que suelen tener un retorno desde el primer día, a la diferencia de otros proyectos de inteligencia artificial que necesita de más tiempo de recopilación de datos, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, nada. Ahora veremos si hay alguna pregunta en el chat y si no la hay, pues por lo menos que si alguien quiere hablar, se le pueda habilitar el micro y que nos diga. Pues muchísimas gracias y a ver esas preguntas. Muchas gracias, Diego. Creo que hay gente escribiendo, así que, oye, que podéis abrir micro, ¿eh? Que no sea yo el único que habla aquí.
y levantad la mano y os podemos abrir el micro. Si alguien no sabe dónde se le da, arriba, en la derecha, sale una manita, le da. Vale, Tenemos a nos Pablo. pregunta... Vale, contesto si quieres Sí, sí, contesta tú a Manuel, que y está en el chat, sí, y incluso puedes darle abrimos, tu permiso a Pablo y cuando... abrimos a Pablo. Vale. Venga, perfecto. Vale, primero Manuel, Pablo y después contesto a Santos. Manuel, en cuanto al ejemplo que has mostrado de los EPIs, ¿sabes cómo está la legislación respecto a la monitorización de los trabajadores? Muy buena pregunta, no lo he comentado. El tema de las cámaras es complicado porque tú no puedes hacer una identificación biométrica. Es decir, yo puedo comprobar si hay alguien que tenga EPIs o no tenga EPIs en la zona y avisar, ¿no? Yo puedo avisar al jefe de turno y decirle, hay alguien que no tiene EPIs. Yo no le puedo decir quién es, ¿vale? Porque no se puede hacer una identificación. Ni una, y como bien has dicho, una monitorización. El tema monitorización, siempre que sea anónima, sí se puede hacer, ¿vale? Yo no puedo mirar si Juan ha apretado 4 tornillos y Pepe 20, pero sí puedo saber si hay un operario que ha apretado 20 tornillos y otro operario que hay 20, que ha apretado 20, ¿vale? Voy a habilitar a Pablo y luego contesto también. Vale, te he permitido. Hola, Diego, sí. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, yo soy Pablo Navarro, soy el responsable del Departamento de Ciencia de Datos de Hermasa, ¿vale? Una empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria industrial para la conserva de atún y Había sardina, sobre entendido todo. de la NASA, digo, espérate. Hermasa, Hermasa. Sí, Hermasa, estamos en Hermasa, vale, Vigo. vale, vale. Sí, con H, Hermasa. Eh, Nada, y un poco mi pregunta es, de cara a los proyectos de implementación de estas tecnologías en distintos sectores, que con Tadia hemos visto que estáis en distintos sectores, ¿cuál suele ser el punto de resistencia o el reto mayor, es decir, el riesgo mayor? A mí me preocupa sobre todo la obtención, captación de datos de calidad, pero muchas veces en contextos industriales también es simplemente el montaje del hardware. Es decir, Sí. no podemos estar por el medio, hay que a veces hacer montajes que interfieren en la producción. Entonces, realmente, o bueno, quizá alguna otra alternativa que se te ocurra, ¿cuál suele ser el punto de resistencia en los proyectos? A ver, dentro de todos los proyectos, los de visión artificial son los que menos puntos de resistencia tienen, pero obviamente los tienen. Punto uno, como bien has dicho, la instalación de las diferentes cámaras. En muchas ocasiones lo hacemos con las líneas trabajando, pero hay que tener mucho cuidado para no estorbar y para no tener, sobre todo si hay algún problema de seguridad, hay que parar la línea directamente. Es verdad que la instalación de una cámara normalmente es rápida, lo que es la instalación física, que es la parte que tienes que estar ahí. Pero sí hay pues, muchas veces que interrumpir líneas y eso es un problema. También la captación de esos datos de ejemplo. Como he dicho, hay que entrenarlo. Para entrenarlo hay que tomar datos. Para tomar datos de defectos hay que pasar pues, objetos defectuosos. Normalmente lo que se hace es, se recomienda que se guarde un catálogo de defectos, es decir, cada vez que yo tengo que tengas un defecto significativo, guarda, en vez de tirar ese ítem que tiene un defecto, guárdalo y el día que pongamos las cámaras lo que hacemos es pasarlo. Pasamos uno con defecto, con defecto, con defecto, pasamos mucha tipología. Pero es que en ocasiones nos ha pasado de gente que dice, no, es que yo tengo un defecto que se me da una vez al año, pero si ese defecto llega al cliente final, puedo tener 1 millón de euros en penalizaciones. Con lo cual, ese defecto no puede pasar. Pero si yo le enseño a mi modelo a detectar esos defectos, si ese defecto pasa una vez al año, es muy difícil que yo lo capture, ¿no? Entonces, o dejo la cámara ahí un año y cuando pase luego revisamos las grabaciones, o intentamos de alguna forma hacer que pase, ¿no? Pues tocando ciertos parámetros de máquina para que falle, añadiendo manualmente, incluso hemos llegado en algunos casos a pintar con rotulador encima de ciertos envases o hacer últimamente ya con la inteligencia artificial generativa, puedo pasarle imágenes de un defecto, puedo pasarle imágenes de defectos, o sea, objetos que están bien y decirle, oye, genérame objetos con defectos basándote en ese defecto, ¿no? Y así aumentar ese campo de pruebas que tenemos, ¿vale? Y luego el tercero, pero este creo que
común un poco a todos los proyectos de inteligencia artificial, pues quizás la resistencia de los operadores, ¿no? Oye, este trabajo lo estabas haciendo antes tú estabas mirando cada vez que pasaba un objeto a ver si algo pasaba, yo te voy a poner una cámara que lo hace mejor que tú. Y bueno, pues muchas ocasiones gente que siente que su puesto de trabajo está en riesgo, ¿vale? Sinceramente, vemos que al final, más que sustituir ese puesto de trabajo, lo que hace es quitar la parte tediosa, porque siempre quedan cosas que hacer, ¿no? Entonces, al final, cuando ven lo que es y ven cómo se trabaja con ello, ese problema suele disiparse, pero al principio es verdad que asusta, ¿no? Cuando llegas a un sitio y te ven empezar a montar cámaras y leen inteligencia artificial, dice, oye, espérate, esto viene a quitarnos el trabajo, porque también es un poco lo que se ha vendido en los medios, ¿no? Siempre se habla de inteligencia artificial, se habla de destrucción de trabajo. Y es cierto que a veces hay destrucción de trabajo, pero no es algo que pase siempre ni todos los días, pero la gente ya sí lo tiene muy, muy interiorizado. Entonces, digamos, esos son los tres principales defectos. Muchas gracias, Diego. Nada, Pablo. Vale, voy a leer Santos. Quería preguntar sobre el tratamiento de la imagen y el procesamiento. ¿Cómo ves el no hacerlo local, en hacerlo un server en remoto? Es una opción totalmente viable. De hecho, en muchas ocasiones se suele hacer, para los que no sepan de qué estamos hablando, nosotros tomamos una imagen, ¿vale? La imagen puede ser una foto, puede ser un vídeo. Al final un vídeo no es más que muchas fotos, ¿vale? Pero una detrás de otra. Yo puedo procesarlo en el mismo sitio, es decir, en la misma planta. Yo tomo una imagen aquí, lo proceso justo al lado, con lo cual la imagen solo tiene que viajar por el cable desde la cámara al ordenador. O puedo usar algo, por ejemplo, en la nube. En la nube estamos hablando de un servidor que está en Holanda, ¿vale? No hay ninguna diferencia respecto a la calidad y la forma de hacerlo. Bueno, más que, de hecho, en la nube pues tienes más flexibilidad, puedes ampliar, modificar los servidores y demás con más libertad. Pero lo único que tienes que tener en cuenta es que hay un retraso, pues porque mandar los datos a Holanda tiene un retraso. Ese retraso en muchas ocasiones pueden ser de pocos milisegundos. Estamos hablando de 50 milisegundos, 100 milisegundos, estamos hablando de una décima de segundo, que para algunos casos en los cuales la producción es lenta no pasa absolutamente nada, y en otros casos pues es más de la cuenta, porque si estamos produciendo 10 objetos por segundo, si yo tardo una décima he perdido ese objeto, ¿vale? Si produzco un objeto en un segundo, el procesamiento puede estar fuera. Luego también el hecho de sacar imágenes fuera de la red local ya implica otros problemas de seguridad y privacidad. Si son imágenes de algo que es muy confidencial, que es lo que yo estoy produciendo, obviamente no va a querer que esté por ahí pululando por la red con esos problemas de ciberseguridad que te puedes encontrar. Que oye, que también los puedes encontrar dentro, ¿eh? Pero por lo general lo que está dentro de la red local suele ser más fácil de proteger que lo que sale hacia afuera. Por eso, en una gran mayoría de los casos, solemos hacer estas instalaciones totalmente locales. Es decir, no sale nada de la planta objetivo. Y si salen son datos, pero no imágenes. ¿Vale? Es decir, salen datos de piezas que tienen defectos, tal, pero nunca el vídeo a tiempo real. Pero sí, es totalmente posible y cada vez más fácil. ¿Vale? Pues no sé si hay alguna duda más. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más para Diego, de todas formas, él ha dejado sus datos de contacto o a través nuestra o directamente con él podéis escribirle y explicarle las dudillas que tengáis. Comentaros también que esta sesión se va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube. Yo, espero que a lo largo de la mañana poder dejarla ya editada y subida y que a partir de mañana vaya a recibir un cuestionario de satisfacción de este evento que os pedimos por favor que cumplimentéis. Y bueno, que estamos abiertos a todas vuestras sugerencias, dudas, consultas, tanto del seminario como de la Oficina Acelera Pyme Kit Digital y demás que podáis tener, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por este ratillo que nos habéis dedicado y muchas gracias, Diego, porque ha sido súper interesante. Esperemos poder contar contigo en el futuro y desarrollar mucho más todo este tema que da para mucho.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.